¿Te has preguntado cómo funciona tu cerebro o qué es el cerebro? Estas preguntas son muy interesantes de hacernos porque no todo el mundo se las hace y pues hay un pensamiento erróneo de pronto de qué es el cerebro. Y para eso hoy tengo un invitado muy especial, mi mentor y amigo Julio César Ramírez, el doctor Julio César Ramírez, director del Instituto Científico Neurointegral, quien nos va a explicar cómo funciona nuestro cerebro, de qué se trata, por qué tenemos las conductas y las acciones que tenemos día a día. Entonces, bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y pues cuéntanos qué es el cerebro. Vale, pues primero el cerebro es el órgano más importante que hay en el universo. Ni siquiera la computadora más moderna que hay en este momento es capaz de superar la velocidad, el procesamiento, la memoria, ¿sí? La toma de decisión, la intuición que tiene nuestro cerebro. Esto lo hace ser el órgano más importante del universo. Es un órgano que pesa aproximadamente 1300 gramos, más o menos, en las mujeres un poquito menos, eso no las hace menos, por el contrario, su cerebro también es muy eficiente. Y hoy en día, digamos, conocemos mucho más de este funcionamiento gracias a la tecnología. La tecnología, como la que estamos usando ahora, pero algunos aparatos que nos permiten medir en tiempo real lo que aquí sucede, debido a que pues en el pasado solo podíamos ver el cerebro de un cadáver, ¿no? De una persona muerta, y pues ahí no veíamos actividad, y ahí aprendimos de anatomía y aprendimos de algunas áreas. De hecho, algunos científicos reconocidos empezaron a identificar algunas áreas que seguramente tenían que ver con el habla, porque veían que en las personas que no tenían habla era diferente el cerebro a quienes hablaban, o quienes habían perdido el oído era diferente a quien algunos órganos se habían atrofiado. Entonces, de esta manera fueron aprendiendo un poco de anatomía y más o menos qué áreas del cerebro están involucrados en cada uno de los procesos. Pero donde se parte en dos la historia es cuando algunas personas no científicas empiezan a diseñar algunos aparatos especializados con los cuales se puede medir en tiempo real la actividad eléctrica o la actividad funcional y molecular del cerebro. Aquí ya aprendemos mucho más de cómo funciona esto, Sergio. Genial, Doc. También me gustaría preguntar algo que pues, he escuchado por ahí, que es la teoría de los tres cerebros. Cuéntanos un poco cómo funciona esta teoría, de qué se trata, por qué, digamos, se dice que tenemos tres cerebros en uno solo. ¿Cómo es esto? Realmente esta teoría tiene que ver con la evolución. Y cuando miramos la historia, cuáles fueron los primeros animales que habitaron la Tierra, cuáles siguieron después y quién apareció, pues vemos que primero la Tierra fue habitada por reptiles, después por mamíferos, y después de los mamíferos pues apareció el hombre. Entonces, en base, digamos, a analizar el cerebro de cada uno de estos animales, pues podemos ver una evolución, una transformación en el tamaño, en la estructura y también en el comportamiento, digamos, de las especies que tenemos este cerebro diferente. Así que los reptiles pues tenían un cerebro muy básico que todavía lo siguen teniendo. Si tú ves un cocodrilo, ves una serpiente, una iguana, cualquiera de estos animales, pues vas a encontrar el mismo cerebro que había hace millones de años aquí en la Tierra. Podemos hablar hace más de 400 millones de años. Pero después, hace más o menos unos 200 millones de años que aparecieron los mamíferos, pues entonces apareció un cerebro un poquito más grande, un cerebro con sentimientos. Y después, cuando ya apareció el Homo sapiens, pues se vio, digamos, que un área del cerebro creció más, específicamente el neocórtex, específicamente en la parte frontal. Eso pues ha llevado a que algunos investigadores digan, bueno, existen tres cerebros y como que este cerebro apareció este animal y apareció como que se montó otro cerebro sobre ese, y después apareció el hombre y como que creció y se hizo más grande este cerebro, y es donde proviene más o menos esta teoría del cerebro triuno. Genial. Esta información pues a mí me parece fantástica porque es como si cada cerebro actuara como independiente, ¿cierto? O sea, se dice que pues el cerebro reptiliano es el encargado de protegernos, de lo que tú decías, de mantenernos alertas, y el segundo es el límbico y es el encargado de gestionar todas nuestras emociones, y el tercero, que es el neocórtex que mencionabas,
es el encargado como de mantenernos, o como del aprendizaje, de mantener la parte lógica, la parte coherente, ¿sí? Consciente del cerebro, o cómo es esta parte. Sí, es como si tuviéramos la mezcla de estas tres especies en una, ¿no? Incluyéndonos nosotros. Porque, digamos, el cerebro de un reptil es un cerebro muy básico, es un cerebro que no es analítico, es un cerebro que tiene un umbral del dolor muy bajo, ¿sí? Digamos, en un cocodrilo, ¿sí? Le cortan un pedazo de cola o le meten una lanza y jamás vas a ver un cocodrilo llorando, ¿sí? O ahí, ay, como adolorido, el cocodrilo sigue con la lanza metida, ¿sí? Entonces, es un cerebro muy básico, es un cerebro que no analiza, es un cerebro que no premedita, es un cerebro simplemente que actúa por instinto, se reproduce por instinto, busca comida por instinto, se refugia si llueve por instinto. Mientras que el mamífero que apareció después del reptil, uno ya puede ver que un mamífero tiene un comportamiento muy parecido al de los humanos. Tiene un comportamiento donde sí, digamos, percibe mucho más el dolor como los seres humanos. Si le clavan una lanza, pues automáticamente empieza a llorar, empieza a gritar, quizás se tira al suelo, se revuelca, ¿sí? Más o menos parecido a un ser humano. Y además, pues, podemos ver algunos rasgos emocionales como el de los humanos, ¿sí? Como te decía, en el cocodrilo no vas a poderlo ver si está triste, pero en la vaca, en el gato, en el perro, en el mico, sí. Vas a poder ver que realmente está triste, que algo le pasa. De hecho, en veterinaria esto también favorece porque, digamos, saber qué le pasa a un reptil es complicado, pero más o menos saber qué le pasa a un perro es mucho más fácil por su comportamiento, porque babea, porque llora, porque se toca la parte afectada, porque se lame la pata. Entonces tal vez la pata es donde tiene el problema, ¿cierto? Es mucho más fácil, mientras que a un reptil es mucho más difícil. Ahora, en el ser humano, pues más fácil, porque el ser humano ya puede hablar, ya se puede comunicar, ¿sí? A raíz, digamos, de esa diferencia que tenemos también en el lenguaje y en la interpretación, que ya los seres humanos podemos decir, oye, mire, doctor, me duele aquí, o me duele aquí, o me duele aquí. Entonces hace mucho más fácil. Esas son algunas de las diferencias, ¿no? Son muchas más, pero algunas básicas para entenderlo. Genial. Una de las preguntas que pues, más hacen las personas, digamos yo como coach de vida, siempre me consultan personas que tienen miedo, o sea, que sufren de pánico escénico, por ejemplo. Yo trabajo con muchos emprendedores que no se atreven, digamos, a grabar un video porque les da miedo. ¿De dónde se activa ese miedo en el cerebro? ¿En qué parte? ¿Y cómo lo podemos gestionar? ¿Es bueno o es malo el miedo en los seres humanos, Doc? Bueno, el miedo es una capacidad que tenemos para sobrevivir. El cerebro aprendió a identificar los peligros y de esta manera aprendió digamos, a preservar nuestra vida. O sea, él aprendió de que si usted no cruza una calle y no pone cuidado, pues lo va a matar un carro. Que si usted cruza por la madriguera donde duerme un león, pues seguramente el león va a salir y se lo va a comer. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, se fueron creando en nuestro cerebro como para salvaguardar nuestra vida. O sea, que el miedo no es malo. El problema es como la historia que tú me cuentas, que ya queda paralizado y que no es capaz de hablar, que le da miedo hablar, o le da miedo ligar, o le da miedo salir a la calle. Y definitivamente está bien que le dé miedo un día, pero si le da miedo 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, pues esto ya hay un miedo generalizado, ¿sí? Ya hay un bloqueo, aquí ya hay un trastorno, ¿sí? El cual debe ser intervenido. Pero, digamos, muchas de las cosas que tienen que ver con el tema específico que tú dices, del hablar en público, también tiene ciertos antecedentes que posiblemente en nuestra niñez a veces nos han hecho bullying, a veces nos han ridiculizado, o a veces, digamos, nos menospreciamos un poco, y eso hace como que tengamos ese miedo de salir, y qué tal que lo que nosotros digamos como que no guste, como que quede mal, como que la embarre, como que la haga mal. Entonces eso es muy normal, pero vuelvo y te digo, si esto se vuelve consecuente, generalizado, ahí ya tenemos una fobia o podemos tener algún trastorno que debe ser intervenido, Sergio. Genial, sí, lo mismo pasa, digamos, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo de todo lo que está pasando con la pandemia, que se ha generalizado así como un miedo, digamos, colectivo, ¿sí? Pues porque las personas ya tienen, o sea, ya después de tanto tiempo sin salir de casa, en cuarentena, pasando así mucho tiempo encerrados, pues ya tienen como miedo al salir. He experimentado personas
que me han comentado que cuando van a salir sienten como un tipo de ansiedad. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de sensaciones? Bueno, Sergio, esto tiene que ver también que durante el tiempo de la pandemia pudimos ver casi la transmisión de un partido en tiempo real sobre la pandemia, ¿no? Los medios de comunicación se encargaron de exagerar un poco esto, de llevarlo pues a algo caótico. En un video reciente que yo hice, inclusive muestro una estadística sobre las enfermedades cardiovasculares, las muertes que producen las enfermedades cardiovasculares. Y por ejemplo, en estos momentos, en casi un año de COVID, llevamos un poco más de 1 millón de muertos, pero en un año fallecen por enfermedades cardiovasculares 18 millones de personas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque aquí sí hacemos todo este despliegue, ¿sí? ¿Por qué exageramos un poco el asunto? Claro, hemos tenido que cuidarnos y lo que ha hecho las organizaciones, de salud, lo que se ha emprendido, pero los medios de comunicación jugaron un papel terrorífico, porque era como transmitiendo un partido, en tal lado está muriendo tantos, murieron, una persona murió en la calle, etcétera, etcétera. De hecho, hoy hay evidencia de que muchas personas no murieron de COVID, pero cualquier persona que se desmayara en la calle o muriera, automáticamente decían que era de COVID y automáticamente pues se sembraba el terror. Pero continuamente, antes de la pandemia y después de la pandemia, veremos gente que muere en la calle, gente que se desmaya, gente que sufre una lipotimia, que sufre cualquier otra enfermedad o que sufre un infarto, pero no siempre tiene que ser por el COVID. Entonces todo esto generó, una ansiedad en todas las personas, y esa ansiedad sin duda también está llevando a generar nuevos trastornos obsesivos convulsivos. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, es posible que muchas personas de por vida van a seguir usando esto. El tema de los geles, hay gente que de por vida va a seguir, y siempre habrá gente que va a estar muy desconfiada cada vez que alguien estornude en un Transmilenio, en un negocio, en un restaurante. Pues la gente aquí en adelante de por vida va a estar siempre preocupada, bueno, este tipo de estornudo, ¿qué será lo que tiene? Y siempre, toda la vida hemos visto gente estornudar, toda la vida hemos visto gente toser. Entonces esto indudablemente es algo que tenemos que empezar a atacar, y la mejor forma de esto pues es la exposición, Sergio. ¿Sí? Exponernos, empezar a salir, y que entiendan que todo lo que acabo de decir, que objetivamente tenemos una pandemia que hace daño, pero que hay cosas que hacen mucho más daño, que objetivamente hay probabilidades de contagiarnos, pero que indiscutiblemente tenemos que salir, tenemos que enfrentarnos a la vida. Así que el primer paso es salir, pero a las personas que han estado muy inactivas dentro de la casa, este encierro, esta falta de actividad, también puede llevar a generar trastorno del sueño, a generar ansiedad, y seguramente la suma de todo esto puede amplificar esas sensaciones de miedo. Entonces empiecen a practicar algún deporte, a salir de a poquito, como cuando estamos dando pasitos, empezar a salir ahí cerca, Sergio, después más lejos, hasta que nuevamente rompamos, ese miedo. Genial. Otra de las cuestiones que también han surgido, aparte de esos miedos, que ya es como la parte clínica, ¿sí? O la parte de salud mental, también es la parte de educación. Entonces, en el Instituto Científico Neurointegral tú manejas 3 pilares. Cuéntanos cuáles son, cómo los manejas, y cómo está pensando el Instituto Científico Neurointegral aportar a cada uno de estos temas. Sí, la Fundación Instituto Científico Neurointegral tiene 3 divisiones. La división número 1 es una división clínica, a través de un método que llamamos método neurointegral, donde a través de diversos aparatos neurotecnológicos y a través de algunas herramientas de neurociencias cognitivas y contemplativas, le ayudamos a las personas a mejorar su condición, independiente de que tenga un trastorno o no tenga un trastorno, porque es un método de gestión cerebral, de estimulación cerebral, de gimnasio cerebral, como lo quieras llamar. Es un método que ayuda a generar neuroplasticidad, que ayuda a aumentar la actividad en algunas áreas específicas donde nosotros sabemos que reside el placer, el bienestar y las sensaciones de tranquilidad y mejora del sueño. La segunda división es la división de investigación. Es una división que este año ha tenido mucha productividad, porque hemos enlazado con algunas consultoras, con algunas universidades, en las cuales hemos hecho investigación referente a todo esto que estás hablando tú, que ha sucedido durante la pandemia.
Y además, pues asesoramos también a algunas personas que quieran convertirse en investigadores o que quieran hacer un proyecto de investigación, ¿sí? O que quieran crear un centro de investigación. Entonces nosotros a través de esa área también asesoramos. Y la tercera, que es la más importante, es donde tenemos la Escuela Internacional de Neurociencias Adaptadas. La Escuela Internacional de Neurociencias Adaptadas, INEA, es una escuela que tiene como objetivo aportar al bienestar profesional, familiar y social. Es una escuela en la cual hemos creado las neurociencias adaptadas a la medida a cada uno de los entornos, y nuestro objetivo es que cada una de las universidades que existen en el mundo nos busquen para nosotros poder aportar ese valor agregado que necesita un profesional para basar, digamos, su desempeño profesional más en un estado de ser, en que ese profesional sea empático, en que ese profesional sea creativo, en que ese profesional sea compasivo, ¿sí? Y que ese profesional tenga buenos hábitos, sea honesto, produzca bien, que aporte bien a la sociedad más allá de las habilidades técnicas que tradicionalmente se le enseñan a las personas. Genial, doctor. Sin duda esto va a ser un gran aporte para la humanidad también, y para las personas que tomen estos servicios, que se dé a conocer un poco más por medio de estas alianzas también con varias universidades que se están haciendo con el Instituto Científico Neurointegral, y que esta nueva Universidad de Neurociencias empiece a dar esos frutos de personas que se interesen más por la evolución del desarrollo del ser humano, y que, digamos, empiecen a aportar un granito de arena a mejorar el desarrollo de la humanidad. Porque hoy en día, pues con el avance de la tecnología, se ha visto también que muchas personas tienen una atención muy dispersa y se están enfocando en temas que son muy técnicos, pero se están olvidando algunas personas del ser. Y creo que esta es una buena oportunidad para que nosotros podamos mejorar esa parte de conectarnos con nosotros mismos, y podamos aportar, digamos, de otra forma que no sea tan técnica, porque ya, digamos, como tú lo dices en algunas conferencias, el conocimiento está ahí y tú lo puedes buscar solamente pidiéndole a Google que te encuentre alguna información, pero debemos aprender a encontrarnos a nosotros mismos. Sí, Sergio, de hecho el eslogan que tenemos ahí es arquitectura transformacional del ser para el hacer. Desde la arquitectura en nosotros mismos, desde el autoconocimiento, desde el autoaprendizaje. De hecho, la Escuela Internacional viene a cambiar ese modelo antiguo, sí, del profesor que está dando una clase magistral y que le está diciendo al alumno: usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. No, en la escuela van a haber mentores como Sergio, donde simplemente lo que van a hacer es asesorar, guiar y orientar al alumno. Sí, no una persona ahí para decirle qué haga, cómo lo haga, qué tiene que hacer, sino simplemente es un acompañante, una guía, ¿sí? Para poder buscar la información precisa y concisa. Y todos los que estén con nosotros van a salir con un perfil de investigadores en el área de bienestar. O sea, que realmente, a ver, Sergio, la época en la cual nosotros creíamos que ser inteligente era conocer muchas cosas, pues ya eso quedó derogado hace muchos años. Sí, el conocer cosas y recordar cosas y fechas y cuándo fue la batalla de Boyacá, eso es simplemente tener una buena memoria, pero no es ser inteligente. Entonces un computador guarda mucha información, y recuerde, no por eso el computador es inteligente, simplemente tiene información ese computador. Así que hoy la inteligencia va un poco más allá. La inteligencia va más un poco allá de la inteligencia analítica, lógica, sino que vamos a lo emocional, a lo cognitivo, a lo psicológico, a lo espiritual, a lo físico e inclusive a lo más importante, que es a lo social, Sergio. Así es. Y en esta parte también pues me gustaría que nos contaras un poco de las técnicas que se manejan dentro del instituto como para mejorar estas áreas. Personalmente pues a mí me ha funcionado una que me ha recomendado el doctor y la he puesto en práctica para mi vida y para mi salud, que es la técnica del mindfulness, de la respiración consciente, del aquí y el ahora, ¿cierto?
pero hay otras técnicas adicionales que se usan en el instituto que pueden ayudar a mejorar y a potenciar esas habilidades que tenemos como seres humanos. Mira, Sergio, que estos días me senté a analizar, esto no lo he comentado públicamente, pero empecé a analizar cada una de las técnicas como el mindfulness, como el qigong, como yoga, como gimnasia cerebral, que es breathing, y otras técnicas que nosotros manejamos en el instituto, y me puse a ver, Sergio, y la mayoría de estas técnicas tienen un objetivo, es captar la atención, es prestar atención al tiempo presente. Lo más difícil ahora es que tú y yo, que estamos inclusive en esta entrevista, podría estar totalmente focalizados aquí, a la hora, porque siempre nuestra mente, como un mono inquieto, está queriendo saltar de rama en rama, se está queriendo dispersar. Y estas técnicas lo que hacen es enseñar al cerebro a prestar atención, y un cerebro que presta atención es un cerebro que tiene menos amenaza, es un cerebro que se estresa menos, es un cerebro que tiene menos ansiedad, y como tal es una persona que puede dormir mejor, es una persona que puede vivir mejor, una persona menos proclive a, digamos, a más del 80% de las enfermedades, es una persona menos proclive a las adicciones, al temperamento iracundo, a la ira, al enojo constante. Es una persona que puede vivir una vida mucho más tranquila y poder vivir la vida, porque cuando tú no vives la vida en tiempo presente, o sea, cuando tú no puedes disfrutar la mesa en la que estás sentado, la silla, la compañía que tú tienes, pues realmente no estás viviendo esta vida, estás viviendo una vida pasada o una vida futura. Así que de eso se trata la mayoría de técnicas, y eso hace que nuestro cerebro realmente baje la amenaza y podamos vivir mucho mejor. Genial, doctor, pues el tiempo a veces es muy corto como para dar mucha información, pero cuéntanos dónde pueden buscar información sobre el instituto, sobre toda esta universidad que se está creando, magnífica, que las personas pueden empezar a conocer. Cuéntanos dónde nos pueden ubicar, dónde te pueden pedir información y que puedan ser parte de esto. A través de nuestras redes sociales o nuestra página, búsquenos como Fundación ICN, la I, la C y la N, y ahí pueden entrar a cualquiera de las redes sociales, desde YouTube, Instagram, Facebook, a LinkedIn, cualquiera, o a la página web a través de Fundación ICN. Hay algunos conceptos que son propios, original nuestros, que con que tú lo escribas cualquiera de estos conceptos, automáticamente también te va a llegar a nuestras redes. Por ejemplo, inteligencia neurointegral es un concepto meramente nuestro, somos los únicos. Método neurointegral, nosotros. Neurociencias adaptadas, nosotros. NeuroHC, en fin, nosotros hemos sido creadores, digamos, de muchas de las apuestas que en estos momentos en Latinoamérica se están convirtiendo como una gran oportunidad para poder ser adaptadas y aplicadas a cualquiera de los contextos de nuestra vida. Genial, Doc. Igual, pues acá van a estar las redes sociales del Instituto Científico Neurointegral, cómo los pueden ubicar. No olviden también, pues, si les gustó este video, esta información, darle like, suscribirse al canal, y voy a seguir compartiendo información similar, replicando la información también del instituto para aportar contenido de valor para sus vidas, y espero pues seguir aprendiendo y enseñando toda esta información para tener un mundo mejor. Espero que hayan disfrutado este espacio, que hayan aprendido algo. Recuerden pues que todo en la vida debemos practicarlo, entonces si tenemos una información debemos ponerla en práctica para que esta sea efectiva. Entonces, muchísimas gracias, les envío un fuerte abrazo, muchas gracias, doctor, por haber aceptado esto, y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.